buenas tardes a todos, les agradezco. La mayoría está con las cámaras apagadas, así que muchos no sé quién son, otros los conozco por los nombres, algunos los veo. Les agradezco a los que estén amigos, hola. Bueno, muchísimas gracias primero de todo por... Hola. Hola. Primero de todo, muchas gracias por animarse a compartir este ciclo que está organizado por el Ministerio de Educación y Cultura. Es dentro de lo que era la antigua Semana de la Ciencia y la Tecnología. Seguimos en eso, pero bueno, al estar en pandemia se han desarrollado una serie de actividades de otras características, bueno, por la situación que todos conocemos. Este año, el mes de mayo, en esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, se llama La Ciencia, la Innovación y la Investigación nos une, y en ese sentido, diferentes dependencias del Ministerio de Educación y Cultura han aportado a esta forma de comunicar qué aportes tiene la ciencia para la sociedad toda, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros, el Museo Nacional de Antropología, que dependemos de la DNC, de la Dirección Nacional de Cultura, estamos aportando con este ciclo de charlas, al igual que también el Museo Nacional de Historia Natural, que también tiene su ciclo de charlas, y otras instituciones que también aportan con diferentes actividades. Bueno, decirles primero de todo que el Museo Nacional de Antropología es uno de los 4 museos nacionales con que cuenta el Ministerio de Educación y Cultura, de que nos encontramos en el barrio Paso de las Duranas, que estamos un poco alejados de los circuitos turísticos y céntricos, por lo cual a veces mucha gente todavía no nos conoce, pero bueno, esperemos que muchos se animen y vengan cuando sea posible. Ahora estamos cerrados como el resto de los museos. Y bueno, comenzamos ya sin más preámbulo con esta primera charla. Nuestro ciclo de charlas son 3. La inicial la voy a dar yo, que soy Karina Erquini, que soy en este momento la encargada de la dirección del Museo Nacional de Antropología. Mi profesión soy arqueóloga, y bueno, ya hace muchos años que trabajo acá. Y bueno, y les voy a contar un poco desde la perspectiva mía y desde la perspectiva del museo, porque entiendo que la investigación es justamente una herramienta fundamental para los museos y que dinamiza todas las actividades que en él se dan. Decirles que la segunda charla va a estar dada por un compañero nuestro, que es Alejandro Ferrari. Él va a hablar sobre una investigación en particular que se está haciendo en el museo. Y la tercera charla va a estar ofrecida por el doctor Rafael Suárez, que él no es del museo, él es docente de la Facultad de Humanidades, de la UDELAR, pero que ha consultado muchas veces nuestras colecciones, y justamente le solicitamos si él podía dar la tercera charla para que justamente se viera la amplitud de cómo podemos investigar en los museos. Entonces, los esperamos el miércoles que viene y el próximo para que vean desde 3 lugares diferentes cómo la investigación por lo menos dinamiza al Museo de Antropología. Cualquier consulta, yo no tengo problema. Silvana, que está detrás del logo del museo, no sé si tenés algo que aportar o decir, o querés consultar o querés comentar para que la gente... No, simplemente agradecerles a todos, también a todos los que están participando de aquí desde Uruguay. También hay gente de República Dominicana, gente de Brasil, que ya son habituales seguidores de nuestros ciclos, así que nuevamente gracias a todos por estar. Bueno, vamos a compartir. Bueno, ahí los dejo de ver, y está difícil hablarle a la computadora, pero bueno, hagamos el intento. Como les decía, esta charla se enmarca en lo que es la Semana de la Ciencia, la Innovación y la Investigación nos une, que es así como el Ministerio de Educación y Cultura designó a este tipo de actividades. Y la charla, la cual yo les voy a ofrecer, se llama La investigación como dinamizadora de los museos.
Tal vez aquellos que vi varios colegas en el Zoom, que son de museos, lo que a continuación les voy a pasar a contar, ya lo saben, ya lo practican, ya lo realizan, pero bueno, como es una charla de índole para público en general, algunas cosas que la gente que trabaja en los museos ya las sabe, bueno, las va a escuchar de vuelta. ¿Todos ven acá arriba un cartelito naranja que dice, por favor, dejar esta ventana o algo así? Sí. A ver si la puedo sacar. Sí. No sé por qué. A ver si la puedo sacar. Un segundo. Bueno, Ahí salió. desapareció. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a intentar contarles en esta charla? Bueno, primero de todo, ¿qué son los museos y su posibilidad y su potencial de investigar en múltiples dimensiones? Y en particular, como trabajo en el Museo Nacional de Antropología, voy a intentar ejemplificar lo que les quiero contar a través de algunos ejemplos que hemos desarrollado aquí en el MNA. Bueno, esta es la definición que aquellos compañeros que trabajan en el museo ya se la saben de memoria, pero que es importante porque esta es justamente una definición que da el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO, en el año 85 y luego tiene una pequeña rectificación en el 97, y es donde en esa definición de museo define justamente cuál es el alcance de un museo, en términos muy generales, ¿verdad? Y qué debe hacer una institución que se considere museo. Entonces, bueno, son esas instituciones permanentes, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, y acá vienen como las actividades que debe hacer: investigar, conservar, comunicar y exponer, para fines de estudio, de educación y de deleite, los testimonios materiales de la humanidad y de su medio ambiente. Esta definición fue retomada. Nosotros tenemos la suerte que desde el año 2012 en nuestro país tenemos una ley de museo, que es la ley 19.037, en donde, retomando esta definición, y bueno, y su decreto reglamentario, que es del 14, donde, tomando esta definición, desarrolla justamente qué es un museo, qué debe hacer, y también qué son las colecciones museográficas, que es otra cosa que hoy nosotros no vamos a tratar sobre eso. Acá simplemente decirles cómo retoma la definición, y nuevamente dentro de las funciones de los museos está la investigación, ¿verdad? Luego, ya cuando vamos al artículo 3, donde especifica cada una, digamos, de esas funciones un poco más desarrollado, ahí también nuevamente la protección, la investigación, la documentación, la exhibición, etc. Pero también considerando al visitante, porque el museo también tiene que ser un lugar en donde, por ejemplo, se dé el disfrute de todas las personas con sus diferentes capacidades, tanto físicas como intelectuales y también sociales. Y debe siempre el museo, a través de sus comunicados, a través de lo que transmite, siempre debe promover el respeto por la diversidad de los colectivos y de las numerosas expresiones culturales que afortunadamente vivimos en un mundo con muchísimas expresiones culturales. Eso nos enriquece. La diversidad cultural está considerada una de las mayores riquezas de la humanidad. En base justamente a esta cantidad de funciones, es que más o menos todos los museos nos hemos organizado en diferentes departamentos, en diferentes, departamentos generalmente. Pero todas estas actividades que se desarrollan en casi todos los museos se organizan en base como a 3 ejes, que son la comunicación, la conservación y la investigación. Esos serían como los 3 ejes. Dentro de todas esas funciones que tiene el museo, podríamos agruparlas en forma muy también general, en estos 3 ejes, que son los 3 ejes principales o las 3 bases de todo museo: la comunicación, la conservación y la investigación. Pero esto en la práctica generalmente no se da de esta forma así tan lineal y tan independiente, y de hecho no debe darse, porque lo más importante justamente es que estos tres ejes, estos 3 pilares de la museología deben estar en completa comunicación entre ellos y deben funcionar
en forma totalmente cooperativa. A su vez, no debe dejar de hacerse ninguna de ellas en detrimento de la otra. ¿Qué quiere decir? La palabra clave para los museos sería como el equilibrio entre estos tres ejes. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar una decisión de hacer, por ejemplo, dentro de lo que es comunicación, hacer una exposición donde un material muy frágil lo exponga durante muchos años sin ningún tipo de contemplación en cuanto a la conservación de ese objeto en sí. Es decir, yo tengo que comunicarlo, tengo que mostrarlo, porque para eso está, digamos, nuestro rol fundamental es justamente socializar nuestro acervo y socializar nuestros conocimientos, pero debo de tener un énfasis muy grande en la conservación, porque ese objeto que yo tengo es único, y si se destruye por una mala gestión del museo, es irrecuperable. Entonces, yo debo comunicar, pero debo equilibrar con la conservación, por ejemplo. Y a su vez también debo investigar, pero esa investigación también debo equilibrarla con la conservación. Y a su vez, los tres tienen que manejarse en forma muy armoniosa, porque eso dependerá de que la gestión del museo sea una gestión eficiente, ¿verdad? Y que podamos cumplir con todas esas funciones que debemos tener, sin que arruinemos materiales, sin que no generemos conocimiento y sin que no comuniquemos, ¿verdad? Esos tres ejes, la comunicación, la conservación y la investigación, deben estar superpuestas a todas esas funciones que tiene que tener el museo. Es decir, yo debo conservar tanto la documentación que tengo, como los materiales que tengo expuestos, como los materiales que tengo en la reserva. A su vez, debo comunicar no solamente el acervo que tiene el museo, sino también los procedimientos, las investigaciones. Tengo que comunicar, por ejemplo, también hasta los fondos que tenemos, es decir, siempre estos tres ejes, la comunicación, la conservación y la investigación, deben estar solapados sobre todas las funciones que tiene el museo, y siempre logrando ese equilibrio que les decía. Cada una de estas partes debe enriquecer a la restante del museo. Esto, en términos generales, para explicar un poquito cuáles son las bases teóricas en las cuales nos movemos la mayor parte de los trabajadores de los museos. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque por aquí terminaríamos con esta pequeña introducción y pasaríamos ya a ejemplos del Museo de Antropología. No sé si alguno tiene una pregunta o quiere acotar algo, si no, seguimos. Seguimos. Bueno, para aquellos que no conocen el museo, esta es la fachada del museo. El museo está ubicado en un edificio que está declarado Patrimonio Histórico Nacional desde el año 1975. Es una de las antiguas casas quintas de una zona muy, muy bonita del Uruguay, de Montevideo, exclusivamente, que se llama El Prado. El barrio específico se llama El Paso de las Duranas. Y bueno, es un museo, obviamente no de nueva planta, o sea que hay que luchar con todo lo que tiene que ver con el propio edificio, en cuanto a la conservación del propio edificio, y en poder instalar en ellas nuestras reservas y a su vez nuestras exposiciones. Pero también es un plus que tenemos porque el edificio en sí ya es un valor patrimonial en sí mismo. Y en ese sentido, decirles que el Museo de Antropología tiene tres tipos de patrimonio. Tiene un patrimonio arquitectónico, como recién les decía, que está relacionado con el edificio. Tiene un patrimonio botánico, que está relacionado con el jardín de la antigua Casa Quinta. Y bueno, y ahí están viendo en primer plano los rosedales del interior del patio, que son rosedales de hace más de 100 años, y que bueno, y en septiembre realmente se ponen muy bonitos. Y luego todo lo que tiene que ver con el patrimonio científico, que está en nuestro caso compuesto por numerosas colecciones antropológicas, arqueológicas, etnográficas, que tenemos en este momento más de 600.000 piezas a nuestra custodia. Pero el Museo Nacional de Antropología, en esos tres patrimonios, también tiene que solaparle
la comunicación, la conservación y la investigación. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en los últimos años, es decir, investigar, conservar y comunicar tanto nuestro patrimonio arquitectónico como nuestro patrimonio botánico como nuestro patrimonio científico. Y en ese sentido, y acá viene un poco el título de la ponencia, ¿por qué consideramos que la investigación es la dinamizadora de los museos? Porque siempre que vamos a hacer alguna propuesta, siempre que vamos a hacer alguna comunicación, siempre que vamos a hacer alguna exposición, siempre que vamos a hacer algún folleto, siempre que vamos a ver qué agente patógeno está afectando un bien patrimonial, tenemos que partir generalmente de la investigación. Por eso la investigación en esa ruedita de color lila tiene más dientitos que en las otras, no porque sea más importante, ya dije que las tres tienen que estar equilibradas, pero sí porque generalmente siempre partimos de la investigación, tanto para la comunicación como para la conservación de nuestro hacer. Y luego de allí se disparan una cantidad de otras actividades conexas. Y de esa forma también nosotros podemos lograr que el patrimonio que tiene el Museo Nacional de Antropología se convierta en lo que Loren Prat en el 2005 ya decía, que podía convertirse en un instrumento social al servicio de la población. Y es lo que hemos intentado, que este patrimonio tan rico que conservamos y que en este momento está bajo nuestra custodia, sea justamente apropiado por toda la sociedad. ¿Dónde debemos investigar? Bueno, debemos investigar en las reservas técnicas, en las colecciones. ¿Cómo? Me tengo que recordar. Alguien prendió el micrófono sin querer. Bueno, entonces, ¿dónde debemos investigar? En nuestro museo en particular, como les decía, en todo, en las reservas técnicas, tanto en las colecciones como en la conservación preventiva de nuestro acervo, en el edificio, en el jardín. También hay que investigar en educación, tratar de acomodar, digamos, nuestras propuestas educativas, por ejemplo, a los programas formales, tratar de ofrecer herramientas a los docentes, tratar de que seamos una herramienta justamente para lo que es la educación formal. Entonces, eso también tenemos que investigarlos, o sea, son otras ramas de la investigación que no tienen que ver con propiamente con el acervo, pero que también en los museos es fundamental hacer para justamente que nuestras propuestas sean más dirigidas al público al cual queremos llegar. Por supuesto, investigar el público que tenemos, los visitantes, qué preguntas frecuentes hay, porque eso nos va a poder guiar justamente en planificar y en ver dónde tenemos que hacer énfasis en nuevos proyectos de investigación o en nuevos convenios. Entonces, es muy importante que todas las áreas, todos los departamentos, tengan algún tipo de investigación con respecto a el tema específico en el cual están trabajando. Les quería decir que les voy a ir intercalando fotografías, justamente para que aquellos que no conocen el museo, esta es la sala de educación, ahí está nuestro compañero Nelson Barros, que está dando una visita guiada. Y bueno, por supuesto, una sala educativa también necesita una investigación previa para saber qué comunicar, cómo comunicarlo, y desde todo, ¿no? Entonces, volviendo a la investigación, y cruzándolo con los tres ejes, con las tres ejes base de la museología. Lo científico, pero también debemos comunicar el conocimiento científico generado en toda la comunidad científica. O sea, no podemos solamente comunicar lo que nosotros generamos porque sería muy pobre. O sea, nosotros hacemos una investigación muy, digamos, muy particularizada, pero debemos comunicar toda la información que se genera en torno a la comunidad científica en referencia. Y en ese sentido también es muy importante poner, a ver, en las ciencias sociales, como es la antropología, no todos estamos de acuerdo. Entonces es muy importante poner los diferentes puntos de vista.
no presentar el conocimiento, por lo menos en las ciencias sociales, como una realidad monolítica, porque no lo es, sino presentar cuáles son los diferentes modelos que hay y cuáles son sus ventajas, sus desventajas. Y bueno, y eso es muy importante entonces, estar en conocimiento, tener un conocimiento general de todo lo que es la comunidad científica, de todo lo que se ha generado, y también sus pros y sus contras. Y ya en el tema de la conservación, dentro de la investigación lo que debemos hacer es proteger y conservar aquellas colecciones científicas, porque son justamente la única vía de conocimiento del futuro, ¿verdad? En el sentido de que si yo agoto un material, luego no lo voy a tener. Entonces, la conservación es fundamental para que las nuevas generaciones puedan seguir investigándolos. Y eso es muy importante, porque las nuevas investigaciones, las nuevas generaciones, pueden tener miradas muy diferentes sobre un mismo material. Puede ser simplemente a través de aplicar modelos teóricos diferentes, por ejemplo, y un caso que siempre se pone como ejemplo, cuando analizamos materiales, muchas veces se ve la parte tecnológica, pero podemos ver relaciones sociales, podemos ver relaciones de género, pero eso simplemente a veces lo podemos hacer tan simple como aplicar otras miradas, como aplicar otros modelos teóricos. Y también, por supuesto, la ciencia y la tecnología que avanza realmente muy rápido, a viejos materiales le podemos aplicar nuevos procedimientos técnicos o tecnológicos y adquirir nuevos datos que hasta el momento no existían. Por ejemplo, pensemos en todo lo que es dataciones, en todo lo que es isótopos estables, todo lo que es la química, la física, todo lo que ha avanzado en los últimos años, todo nuestro territorio, reconocer que había, hablando de arqueología y hablando de prehistoria, que es un poquito lo que más sé, que por ejemplo, hasta que no se empezaron a aplicar técnicas químicas, por ejemplo, no se sabía que había vegetales cultivables, o que se consumían vegetales que eran cultivados. Bueno, todo eso se supo los últimos 30, 40 años porque se comenzaron a aplicar técnicas específicas que antes no se conocían. Entonces, la conservación de las reservas de los museos es fundamental porque siempre tenemos que tener algo que investigar y aplicar nuevas tecnologías y nuevas miradas. Bueno, esta relación que tiene el Museo de Antropología con las investigaciones científicas en referencia a la disciplina, ¿verdad?, la antropología, es una relación que viene de larga data. El Museo Nacional de Antropología se crea en el año 81 y hasta el año 88 no es inaugurado. En esos años, justamente el rol principal que tuvo la institución antes de que pudiera abrirse al público, además de que estaba siendo restaurada la Casa Quinta, fue justamente se instalaron numerosos laboratorios, se instalaron los laboratorios de lo que fue uno de los primeros proyectos que hicieron los primeros egresados de la carrera en antropología en el Uruguay, que fue la Comisión de Rescate Arqueológico de la Laguna Merín. Fue también instalar los laboratorios de la misión de Salto Grande, que en la década anterior se había investigado. Además de las importantes colecciones, por ejemplo, la colección fundacional que tenía el museo, que era la colección de Francisco Olivera y otras colecciones muy importantes. Bueno, justamente durante esos años se generaron importantes conocimientos que en la primera exposición que tuvo el Museo Nacional de Antropología, que están viendo una foto que es de la década del 80 justamente, en esa primera exposición se aplicaron todos los últimos conocimientos que se habían generado desde la antropología en el Uruguay. Entonces, como les decía, la investigación y aplicar los conocimientos científicos generados en la disciplina es algo que ya el Museo Nacional de Antropología nació con esa impronta. Y bueno, y recordarles, ya les paso el reclame, que como verán, en el año 81 fue que se creó el museo, este año hace 40 años, así que bueno, vamos a estar haciendo dentro de las posibilidades que nos permita la pandemia, vamos a estar haciendo algún tipo de actividades, así que estén atentos a nuestras redes. Bueno, ¿qué tipo de investigaciones se desarrollan en el Museo de Antropología, en el nuestro? Bueno, tenemos básicamente de tres tipos.
investigaciones propias de la institución, que ahora vamos a ver qué características tienen, y investigaciones realizadas por investigadores externos, que ahí simplemente el Museo de Antropología lo que hace es recepcionar pedidos de diferentes investigadores que quieren consultar nuestras reservas, y investigaciones en convenio. Allí muchas veces lo que sucede es que nos proponen ser partícipes de algún tipo de investigación que tiene que ver con nuestro acervo o con nuestro espacio, y allí hacemos convenios. Por ejemplo, también se hacen convenios con facultades para pasantías de estudiantes, etc. Eso que están viendo en imágenes es un tocado carayá, que es parte de nuestra colección de etnografía. La anterior, si no me equivoco, que no se los dije, es de nuestra. Esta son 3 urnas halladas en una, la del medio, en el departamento de Rocha, las otras, las de los extremos, en el departamento de Salto, y están integradas a lo que es nuestra exposición de arqueología. Son 3 urnas guaraní. Bueno, dentro de lo que son las investigaciones propias del museo, ahí tenemos varios estímulos desde los cuales se realizan investigaciones. Muchas de ellas están relacionadas con temas puntuales, en estrecha relación con el acervo. Por ejemplo, acá se ve, acá estamos en una investigación que estamos realizando que tiene que ver con boleadoras líticas de la prehistoria del Uruguay. Bueno, todos aquellos que están en algún museo de arqueología o de antropología o histórico en el Uruguay y en Argentina y en el sur de Brasil, sabrán que esto es uno de los elementos que abundan por miles en todas las reservas técnicas. Entonces, pero prácticamente todas han sido encontradas en forma fortuita. Entonces, muchas veces no se tiene casi ninguna referencia, con mucho se sabe el lugar de procedencia y nada más. Entonces, se inició una investigación justamente para ver si se pueden acotar de alguna forma estos esferoides y subesferoides, con y sin surco, que son las bolas de las boleadoras, para poder tener algún tipo mayor de información en nuestras reservas, donde estos materiales, como recién les decía, son uno de los mayoritarios. También hay investigaciones que hacemos que tienen que ver con alguna temática puntual, que está a veces relacionada con algún gusto, obviamente, de algo que le interese al propio investigador. Y en general estas investigaciones tienen que ver con la propia esencia del museo. Es decir, son investigaciones que responden a requerimientos internos. Son para enriquecer generalmente aquellos materiales de nuestro ser. Pero también dentro de las investigaciones que hacemos en el museo, y aprovecho ya para contarles que uno de los requerimientos que el año pasado, que desde el 2019 en realidad tuvimos, fue que hicimos una reforma en el museo, en el edificio. Entonces tuvimos que hacer una investigación arqueológica porque es Monumento Histórico Nacional. Entonces hubo un requerimiento de investigar parte del edificio desde el punto de vista de la arqueología histórica. Y bueno, esa es justamente la segunda charla que se la va a dar Alejandro Ferrari, que les va a contar, por ejemplo, cómo esa investigación nos potenció una cantidad de actividades que en el momento no teníamos. Pero bueno, esa es la segunda charla para ejemplificar justamente una investigación interna del museo y que responde a un requerimiento interno. Pero hay otro tipo de exposiciones que también tienen que ver con investigaciones propias del museo, pero porque una cosa que es muy importante es que el museo esté conectado en el contexto histórico, social y cultural al cual pertenece. Entonces, esto que están viendo allí es una exposición que inauguramos el año pasado. El año pasado estuvimos gran parte del año cerrados, como casi todos, pero hubo ahí algunas ventanas en las cuales pudimos abrir, y allí aprovechamos a inaugurar esta exposición que se había iniciado a principios del 2020 con un tema justamente de relevancia actual, como era el tema del COVID-19.
Esto es una investigación que lo hizo la antropóloga social del Museo Florencia Facio. La exposición, la museografía la hizo Alejandro Ferrari. Y bueno, y es importante que vean cómo también el museo debe investigar justamente aquellos temas que están siendo candentes. Temas que obligatoriamente van a ser controvertidos y que no todos vamos a opinar de la misma manera, pero que es importante que el museo tenga un acercamiento a este tipo de temas. ¿Cómo se hizo esta investigación en plena pandemia? Bueno, se aplicó algo que hoy está muy en boga, que es lo que se llama la etnografía virtual o la etnografía digital, que es a través de las redes recabar diferentes datos, recabar diferentes materiales, y bueno, con ello se fue organizando esta exposición, y por ejemplo, hoy de mañana, Florencia Facio, que es la investigadora de esta exposición, estuvo exponiendo su trabajo en un congreso sobre museos públicos justamente. Entonces, esta investigación nos posibilitó esta exposición y a su vez nos posibilitó estar en un congreso de museos públicos hoy a la mañana, casualmente. Un poquito para que vean cómo pequeñas investigaciones nos abren un gran abanico de posibilidades. También las investigaciones, obviamente tenemos muchas investigaciones como la mayor parte de los museos de curaduría, investigaciones para comunicar también, investigaciones en conservación preventiva. Allí estamos viendo a una de nuestras compañeras, Marcela Tobella, cómo justamente está tratando de ver si hay algún tipo de patógeno o algo en eso que es un escudo Masái, que por estar hecho con materiales orgánicos, como es el cuero del cebú, requiere nuestra mayor atención. Y bueno, yendo un poquito a lo que son las investigaciones de curaduría, aquí lo que intentamos es tomar temas atractivos, a su vez poco conocidos, y en realidad no son investigaciones, digamos, básicas en el sentido que nosotros no somos los investigadores, sino que lo que hacemos es sistematizar y organizar información dispersa de otros investigadores. En este caso es una exposición sobre campanas zoomorfas, que ya la levantamos ahora, estuvo más de un año en exposición, la habíamos hecho en el 2019, y bueno, lo que se hizo fue una gran sistematización y síntesis de toda la información disponible a nivel académica y también no académica, sobre este tipo de manifestación cultural de nuestra prehistoria. Colaboraron con nosotros muchísimos museos del Uruguay, es más, algunos nos mandaron fotografías, otros información, otros piezas, así que bueno, a todos ellos les quiero agradecer. Son el Museo de Colonia, el Museo de Nueva Palmira, el Museo Histórico, los museos de Salto. Si me queda alguno por allí, pido disculpas, lo más probable. Y bueno, y esta exposición ahora la levantamos porque justamente con esta exposición vamos a comenzar a distribuirla en diferentes museos, porque la habíamos diseñado justamente para ser trasladada a otros museos, y con lo que nosotros habíamos generado, que los otros museos también con el aporte que tuvieran, pudiéramos generar nuevos espacios comunicacionales, como va a ser esta cuando comience a itinerar por diferentes museos. Bueno, todo esto que les decía tenía que ver con las investigaciones que hacemos al interior, por nosotros mismos, ¿verdad? Investigaciones de temas puntuales relacionados con el acervo, relacionados con temáticas coyunturales, investigaciones de curaduría, investigaciones para la conservación preventiva de los materiales, pero hay otro tipo de investigaciones de la cual también nosotros, digamos, apoyamos, porque realmente le dedicamos muchísimo tiempo a eso, que es la atención a investigadores externos. Nosotros, como muchísimos museos también, es muy común que tengamos solicitudes de poder investigar y analizar en nuestras colecciones. Nosotros accedemos, obviamente, si no hay ningún impedimento, a estos investigadores. Ahí están viendo, es el doctor Francisco Noeli,
que es un investigador, básicamente ha basado sus investigaciones en lo que tiene que ver con los grupos guaraníes, creo que ya dije que es brasilero, y bueno, nosotros lo que hacemos es a estos investigadores, que pueden ser tanto nacionales como extranjeros, les ofrecemos no solamente la posibilidad de acceder a los materiales para poder analizar, sino que también toda la documentación contextual, todo lo que tiene que ver con las herramientas y con los materiales que tenemos a disposición. También para los estudiantes de grado y posgrado es muy común que estudiantes vengan a hacer pasantías, pero también que vengan a hacer investigaciones para culminar su carrera, no solamente de antropología y arqueología, sino que también contamos con investigadores, por ejemplo, de ciencias de la comunicación, con investigadores con estudiantes, quiero decir, perdón, con estudiantes de ciencias de la comunicación, con estudiantes de arquitectura, que aprovechando nuestros diversos patrimonios, hacen justamente sus tesis de grado y de posgrado. Y también, por supuesto, atendemos a docentes, arquitectos, otros profesionales, vecinos, que tienen algún tipo de inquietud, y nosotros atendemos digamos, sus cuestionamientos. Es necesario para todo ello, obviamente, tener las reservas técnicas medianamente organizadas, ordenadas, documentadas, porque también de allí nos ha pasado que, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos más de 600.000 piezas, y algunas piezas de repente están mal catalogadas o mal inventariadas, entonces a veces es muy importante que corroboremos antes de dar esa información al investigador que etcétera. Es importante también, y nosotros en ese sentido tenemos 3 colecciones de referencia, es decir, no son materiales arqueológicos, sino que son colecciones de referencia de fauna, de ocio humano y de lítico, en el cual el investigador tiene acceso a ellas en la medida que lo soliciten, para poder comparar con los materiales que está analizando, para, por ejemplo, capaz que no todos comprenden, pero en arqueología a veces analizamos pequeños fragmentos muy pequeñitos de huesos de animales que por su fragmentación nos es imposible a veces determinar, entonces necesitamos ir a colecciones de referencia donde tengamos el hueso entero y poder saber de qué animal específicamente proviene ese fragmento pequeñito de museo, de hueso. Entonces, nuestras colecciones de referencia para los investigadores que así lo dispongan están a disposición. Acá estamos también con la otra colección que les decía. Y bueno, en el año tenemos varios investigadores que no es que vengan un día, sino que generalmente estas investigaciones son extendidas en el tiempo. Nos requiere también mucha disponibilidad horaria, porque tenemos que obviamente estar con ellos y acompañándolos, entregándoles los materiales, y corroborando que todo esté bien. Y lo más importante es que el conocimiento sea generado para ser compartido. Entonces, en ese sentido, generalmente los investigadores, nosotros tenemos acuerdos con estos investigadores que luego de que publican sus investigaciones nos acercan a algún tipo nos acercan las publicaciones o nos las envían, y nosotros ese conocimiento lo incorporamos a nuestras bases de datos, a nuestros materiales, a las exposiciones. Entonces es un ida y vuelta con estos investigadores que no tienen nada que ver con el museo, pero que analizando nuestras colecciones, luego esa información vuelve en forma de dato al museo. También, como les decía, tenemos investigaciones que hacemos en convenios, por ejemplo. No, el caso de la fotografía esta no es, pero porque esta es una actividad que ahora les cuento. En este momento, por ejemplo, estamos realizando con CONICET
con el Instituto Superior de Educación Física. El museo tiene un convenio de un proyecto de investigación que se llama Juego, Tiempo Libre y Ocio, Memoria Lúdica y Patrimonio Cultural en el Barrio Las Duranas. Está a cargo de la docente Kare Kuten y está hecho también con investigadores del museo. Es decir, muchas veces también, como hoy les contaba, dentro de las tres posibilidades están las investigaciones propias, aquellas investigaciones externas y aquellas que a veces hacemos en convenio con otros investigadores. Esto en particular es una actividad práctica que se hizo el año pasado en esa ventanita que tuvimos cuando el museo pudimos abrirlo al público. Es una actividad práctica que se hizo en una de las materias de la licenciatura de Antropología, en la materia de Arqueología del Uruguay, que fue dada por el docente, el doctor Rafael Suárez. Y bueno, se eligió el museo justamente Rafael Suárez, que va a ser quien dé la tercera charla como investigador externo del museo. Él justamente, en base a que conoce el museo y que ha venido varias veces, nos propuso de hacer esta actividad práctica con sus estudiantes en el museo. Obviamente accedimos, y además, no solamente porque tenemos un espacio que permite este tipo de arqueología experimental, que eran 4 módulos de arqueología experimental, acá están viendo una foto que era el lanzamiento de proyectil. Pero bueno, esto es muy importante porque el año pasado, donde en los públicos, por ejemplo, de los museos disminuyeron notoriamente, este tipo de actividades nos dieron un poco de impulso a poder tener visitantes más frecuentes. Bueno, pero esta atención a investigadores, tanto internos del museo como externos o con convenio, no es tan sencillo tampoco. No es que tenemos que ponernos a investigar porque es fundamental, que sí lo es. Pero previo a ello hay que tener claros protocolos de acceso y manejo de las colecciones para los propios funcionarios del museo, para los propios investigadores del museo, para los propios técnicos del museo y también para los investigadores externos. Es muy importante el contar con protocolos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, acá lo que tenemos que priorizar, o sea, estamos ofreciendo los materiales para investigación, pero lo que tenemos que garantizar es la conservación de esos materiales. Entonces, debe estar muy claro cómo se debe manipular ese material, desde que no puede salir de la mesa porque si se cae, no es lo mismo que se caiga sobre la mesa a que se caiga a 70, 80 centímetros al piso. O sea, cuestiones que pueden parecer banales, pero no lo son. Entonces, tiene que estar muy claro cómo es el manejo de ese material, tiene que estar muy claro el uso de los datos también, y ni que hablar hoy en día, como hoy les decía, que afortunadamente estamos en un momento con un avance tecnológico muy importante. Hay muchas investigaciones que solicitan muestras para hacer análisis invasivos a los materiales, entonces hay que hacer una evaluación de cuánto se puede y cuánto no, protocolos de cómo se toman esas muestras. Entonces, todo eso tiene que estar muy claramente pautado. También hay que tener un equipo técnico idóneo, porque, y acá nuevamente vuelvo al tema de la conservación. Un malo manejo de una colección la puede volver irrecuperable. Entonces, es muy importante que para que estas actividades de investigación se lleven adelante y con éxito, además de los protocolos, tiene que haber un equipo técnico idóneo que esté por detrás de todo ese manejo. Tiene que haber convenios académicos. ¿En qué sentido? Nosotros no tenemos todo el conocimiento, sino que el conocimiento científico es un conocimiento compartido por diferentes instituciones. Entonces, muchas veces también tendremos que, y lo hemos hecho en muchas oportunidades, consultar a otros colegas sobre determinados procedimientos, sobre determinados materiales, sobre determinadas actividades, cómo las ven, qué les parece. Entonces es muy importante el contar con un consenso también académico, científico, sobre la manipulación de determinados artefactos que están dentro de los acervos de los museos. Y también es necesario insumos básicos. Esto puede parecer muy tonto, pero bueno,
si vienen investigadores a consultar nuestras reservas, y insumos básicos se traduce en recursos económicos, ¿no? O sea, además de los recursos humanos, los recursos económicos, que son de tener guantes, no sé, tener posibilidades de recambiar cajas todo el tiempo, los contenedores, etc. Pero es importante poder contar con ello para que ahí la conservación no sea un problema. Bueno, no sé cómo estamos de hora, no sé si hablé mucho o poco. Ah, estamos bien. Entonces, resumiendo, ¿por qué me parece que es importante que la investigación esté presente en casi todas las actividades de los museos, siempre y cuando que consideremos lo que acabo de decir anteriormente, ¿verdad? Tenemos que tener condiciones para poder investigar, que no tienen que ser grandes cosas, pero sí algunas mínimas. Bueno, porque considero que investigar en los museos no solamente implica una generación de nuevos conocimientos, y obviamente todo lo que eso genera a través de propuestas, de actividades, sino que, sobre todo, investigar en los museos, para mí significa que hay un colectivo social, que puede ser disciplinar, puede ser etario, puede ser de cualquier sector, que se está formulando nuevas preguntas, o cuestiona ya preguntas o cuestiona respuestas establecidas. Entonces, a través de lo que hoy decíamos, aplicando nuevos marcos teóricos y novedosas tecnologías a viejos materiales, podemos ofrecer nuevas perspectivas, nuevas respuestas a preguntas viejas. Y en esta revisión y en esta generación de estos nuevos conocimientos, es para mí, por lo menos, un síntoma de una sociedad que está intelectualmente activa. Y en ese sentido, yo quiero que el museo como institución sea parte de esa intelectualidad activa. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido, espero haberlos aportado un poquito desde lo que es nuestra experiencia, y bueno. Muchas gracias, muy buena la conferencia. Salgo de aquí, dejo de compartir, así. Ahora, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Para los compañeros que son de museo, esto no es nada nuevo, es más o menos lo que todos hacemos todo el tiempo. Pero bueno, me parecía importante en este mes de la ciencia tiene que ser siempre, ¿no? Pero bueno, en este mes que se está haciendo énfasis en la ciencia, mostrar cómo desde los museos también tenemos un rol importante en ese tipo de actividades. Bien, Karina, tenemos ahí en el chat una pregunta de Wanda Neves, que nos dice, la leo, dice si hay intercambio entre museos desde acá con museos de otros países. Claro que por el momento cree que no es posible presencial, pero virtual. Sí, en este momento, convenios, por ejemplo, con otros museos no tenemos, pero sí, por ejemplo, hace un par de años estuvimos, por ejemplo, en contacto con el Museo de La Plata, porque el Museo de La Plata tiene una colección de uno de los pioneros de la arqueología del Uruguay, y bueno, hicimos un relevamiento con ellos. También está todo el tema de poder salir de fronteras con exposiciones. Ahora justamente otros museos sí tienen más experiencia a este respecto. Este museo también tiene algún tipo de experiencia, no en los últimos años. Por ejemplo, hizo ya unos cuantos años, se trajo una exposición de Estados Unidos, del Smithsonian, del Museo del Smithsonian, sobre los indígenas, sobre las mantas de los indígenas navajo, por ejemplo. Siempre se trata de estar obviamente en contacto también con la academia a nivel internacional, ¿no? Es lo idóneo en museos que intentamos tener un conocimiento actualizado, ¿no? Estos últimos años el museo se ha abocado, en realidad el Museo de Antropología, el nuestro, estuvo 5 años cerrado, entonces los últimos años nos hemos abocado más que a lo internacional, a lo local y a lo nacional, ¿no? A tratar de recuperar un poco el terreno que habíamos perdido, obviamente por estar cerrados algunos años. Que no es que el museo haya dejado de funcionar,
ni de trabajar, pero obviamente la relación con el público había sido totalmente otra. No sé si contesté la pregunta o... ¿Tenés más preguntas, Silvana? Sí, Ana Cuesta, compañera del Museo de Historia Nacional. Bueno, muy bueno, Karina. Capaz que nos podés contar un poco sobre el proceso de trabajo con el patrimonio botánico. Bueno, eso es bastante interesante porque fue una estrategia. En el 2017 queríamos empezar a traer, estábamos cerrados, como recién les dije, el museo estaba cerrado porque había problemas edilicios, pero queríamos comenzar nuevamente a atraer visitantes. No sé si los que conocen el museo saben que es un jardín precioso, realmente tiene un parque histórico muy importante. Entonces, lo que hicimos una pequeña investigación, que fue una investigación de sistematización nada más, porque ninguno de los que estamos acá sabemos nada de botánica. Entonces, más allá de algún conocimiento general, ¿no? Pero fue una investigación de sistematización. Nos apoyamos en investigaciones previas que había hecho el Jardín Botánico con estudiantes justamente de jardinería. Y lo que hicimos fue, con esa información, diseñamos un folleto en el cual simplemente señalábamos las especies, y lo que sí hicimos fue se hicieron diseños de visitas guiadas para el jardín. Entonces, nos permitió justamente simplemente una investigación que apuntó a una sistematización y a una, en realidad, revalorización de un conocimiento que estaba en el museo, pero que estaba de repente disperso, con una propuesta, digamos, de visita guiada, logramos comenzar, aún con el museo cerrado, pudimos comenzar a atraer público, y allí comenzamos a tener nuevamente un público que vino por un conocimiento generado, como era justamente el del parque y del jardín histórico. No sé si, Ana, contesté un poco. Es más, hay muchos cuadraditos y no los veo. ¿Alguna otra pregunta, Silvana? Bien, sí, hay otra pregunta también de Ana, que si nosotros trabajamos con intercambios con el Museo de Historia Natural, con el Museo Nacional de Historia Natural de aquí de Uruguay también. Sí, nosotros con el Museo de Historia Natural tenemos una relación de larga data también, con casi todos los museos, ¿no? Pero con el histórico también, pero sobre todo con el Historia Natural. Y, por ejemplo, estamos, primero de todo, porque a nosotros nos pasan llamando y preguntándonos por cosas de dinosaurios, de criptodonte, que no sabemos nada. Entonces, nuestros referentes siempre los tenemos en el WhatsApp, así, mandándole las preguntas, porque bueno, no es nuestro métier, ¿no? Entonces, tenemos un contacto muy directo en cuanto y ellos también a veces, si le preguntan algo, enseguida vienen a nosotros. También, por ejemplo, si alguno va por el Museo de Historia Natural, el que está en el edificio de la ex cárcel de Miguelete, va a ver que hay una pequeña vitrinita que tiene materiales que son del Museo Nacional de Antropología, porque justamente cuando inauguraron, ellos estaban que es una exposición de índole, obviamente, ¿no?, de las ciencias naturales, pero en la parte de geología incorporaron herramientas en determinados líticos, ¿no?, herramientas cuando se llega a lo que es el 10.000, el 11.000, para marcar justamente en ese medio ambiente, porque la exposición, la exposición de historia natural tiene como dos grandes ejes. Uno es los ecosistemas del pasado y otro es los ecosistemas del presente. Y entonces, en uno de esos, cuando ingresa el hombre al ecosistema, está marcado por herramientas que nosotros ofrecimos para que estén en exposición, y están allí, y bueno, y eso es una de las tantas como formas de contarle, que sí, que estamos siempre en contacto con nuestros colegas. Aprovecho que está Ana y está Andrés, que son del Museo Histórico, para contar que también, por ejemplo, la exposición que tenemos sobre un río de aves modeladas, que es la de campanas zoomorfas, una de las campanas que hay es del Museo Histórico,
justamente que la tenemos en exposición nosotros, porque bueno, el Museo Histórico entendió que era un buen lugar para exponerla, en el sentido que estaba en el marco de toda una contextualización de esas piezas, que había muy poca información al respecto. Y bueno, siempre con los museos colegas, pero desde temáticas diferentes también, intentamos estar en contacto, ofreciendo lo que nosotros sabemos y solicitando información cuando no sabemos de qué estamos hablando. Bien, no leo más preguntas en el chat, pero si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar, están invitados a hacerlo. Bueno, algún comentario, hay muchos colegas, algún comentario alguien se va a animar a hacer como para... Bueno, muy bien. Fue muy clara tu exposición también, Karina, así que creo que muchas de las preguntas que quizás tenían pensadas fueron como respondiéndose a medida que ibas avanzando con la exposición. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, decirles que el miércoles que viene a la misma hora va a estar Alejandro Ferrari, que va a contarles sobre esa investigación que tuvimos que hacer en el propio edificio. Es una investigación de arqueología histórica con excavaciones, con todo, o sea que está muy buena, así que los invito. Y el otro miércoles, pero no a las 6, sino a las 5, va a estar el doctor Rafael Suárez, que es un tema muy, digamos, gatillero, por suerte, que es sobre el poblamiento temprano y las investigaciones que él hizo justamente él va a hablar de las investigaciones que hizo con los materiales que investigó acá en el propio Museo de Antropología. Él ha investigado casi todos los museos, pero les va a hablar obviamente sobre lo que investigó acá en el museo nuestro. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, primero de todo agradecerles muchísimo que hayan estado allí. Y bueno. Sí, agradecerles, perdón, agradecerles a todos por la presencia, por participar, por apoyar estas iniciativas. A partir de mañana ya va a estar colgada en nuestro canal de YouTube esta primera charla, y así sucesivamente vamos a estar con las dos siguientes. Aclararles que no es que no quiera aparecer en cámara, sino que con esto del teletrabajo mi conexión desde mi casa es un poco inestable, entonces si conecto la cámara se me corta todo el proceso, y como estoy admitiéndolos a medida que se van sumando y contestándole mails y atendiendo las redes, trato de optimizar un poco por aquí, no es por ser antipática, por eso es que tengo ahí a nuestro logo Ñacurutú en mi lugar. Bueno, gracias a todos, los de Uruguay, los de Brasil, los de República Dominicana, Argentina, creo que también tenemos por allí algunos, y gracias a todos, y bueno, saludos, y que nos sigan en nuestras redes, en todas nuestras redes, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, somos @MNA Uruguay, y nuestra página web es www.mna.gov.uy. Y bueno, por aquí es todo lo que yo tengo para decirles. Karina, si querés cerrar, gracias a todos. Gracias, Karina. Gracias, Karina. No, gracias a ustedes, y bueno, para los que trabajamos en museo fue al principio algo que ya todos hacemos, pero bueno, igual les agradezco que hayan escuchado. Fue muy buen resumen, y la experiencia estuvo muy buena. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.